a los verdaderos cristianos. ¿Se sienten los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la palabra divina para no ceder al testimonio de sus sentidos? Pregunta del conflicto de los siglos. Y voy a leer la penúltima frase que dice: por medio de la tentación se reconocerá a los verdaderos cristianos. Nosotros sabemos, mis queridos hermanos, que es en medio de la crisis donde uno revela lo que realmente es delante del Señor. Hoy no tenemos crisis, hoy, mis queridos hermanos, estamos todos juntos y a veces hasta revueltos. No sabemos quién es quién delante de nosotros. Delante de Dios no podemos hacer eso. Pero delante de nosotros, aquel que habla bonito, se viste, pone un buen traje, un buen vestidito bonito y tiene apariencia de piedad, es piadoso. Un querido saludo a nuestra querida hermanita Graciela. Bendiciones, hermana. Feliz sábado, que el Señor te bendiga. Saludos. Feliz sábado, abracitos, hermano. Feliz sábado, hermana. Pero en el momento de la tentación, en el momento de la crisis, se resuelve ese dilema y mostramos lo que somos, mis queridos hermanos. Dios no puede ser burlado. Nosotros, claro que sí. A mí me pueden engañar y yo puedo engañar. Todos estamos en esta situación todos. Pero en la tentación o en la crisis, en el medio de la prueba, como decimos, se nos cae la máscara y mostramos realmente lo que somos. Por eso, mis queridos hermanos, debemos estar alerta, porque Satanás, si creemos que va a entrar por la puerta, se nos mete por la ventana. Y si creemos que se va a meter por la ventana, no entra por la chimenea. No sé, por algún lado va a entrar a nuestra vida, pero nunca por el lugar en que nosotros pensamos, porque es demasiado astuto. Y va a tomar otra forma, otro disfraz, otra circunstancia para confundirnos y tomar nuestra atención. Saludo a nuestro querido hermano Carlos y José también. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, hermano. Buenas tardes. El alfa y la omega de la apostasía. Nosotros conocemos esa palabra muy famosa dentro del mundo adventista de la apostasía alfa. Alfa sabemos que se refiere a la primera letra del alfabeto griego. Y fue lo que la hermana White denomina la primera gran apostasía dentro del movimiento adventista. ¿Hubo apóstatas antes de Kellogg? Claro que sí. Tenemos a Dwight Cartwright, tenemos a otras personas, Moses Hall, los prominentes, ¿no? Pero fueron apostasías individuales, no fue una apostasía en masa. Pero cuando este hombre, John Harvey Kellogg, adquirió fama y mucho renombre, incluso renombre internacional, a raíz de su perfeccionismo en lo que él hacía, porque él era un hombre muy capaz, muy inteligente. Este hombre fue un hombre de Dios en su momento, pero se pasó al bando enemigo. Personalmente quiero sospechar porque él se relacionó mucho con gente de mucho dinero y le gustaba relacionarse con gente de mucho dinero, renombre internacional, condes de Europa, duques, presidentes, senadores, empresarios millonarios. Y esa gente, mis queridos hermanos, todo ese círculo social muy alto, ¿sí?, son en la gran mayoría siervos de Satanás, declarados, masones grado 33, y pertenecen a sociedades secretas, porque en este mundo, mis queridos hermanos, nadie hace la fortuna de ese calibre trabajando 8 horas por día más horas extra. Hay ciertos pactos que se hacen. Y este hombre, al relacionarse tan íntimamente y trabajar solamente para ellos, algo se le pegó. Y ese algo fue que le gustó, la fama, el dinero, y comenzó a tomar posturas, ¿sí?, teológicas muy disfrazadas de cristianismo, pero la hermana Juárez lo vio. Y ella le dice: este hombre está haciendo mucho mal ahora. Y ella le llama la apostasía alfa porque lo que él hizo arrastró a 1/3
de los obreros que pertenecían a la obra o asalariados de la conferencia general, como profesores, como pastores, como médicos, como misioneros, que estaban dentro de la obra adventista de Estados Unidos, y los unió tras de sí y los llevó, se los llevó. La iglesia adventista sufrió gran pérdida de, digamos, material humano, ¿sí?, para dejar de andar dentro de la verdad. Y el hermano Juan menciona que la apostasía omega, la última, iba a ser de una naturaleza asombrosísima, de ese tipo, pero mucho, mucho más elaborada. Vamos a leer lo que dice la sierva del Señor. Antes que la obra de apostasía se desarrolle al máximo, habrá una confusión de la fe. No habrá ideas claras y definidas concerniente al misterio de Dios. Una verdad tras otra será corrompida. Esto es mayo de 1894. Es importante estudiar las fechas también en el contexto del ministerio de la hermana White o de la evolución de la iglesia adventista con respecto a ese tipo de datos, ¿no? Y en 1904, 10 años después, ella escribe: no os dejéis engañar. Muchos dejarán la fe por escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Tenemos ahora ante nosotros, en las enseñanzas panteístas del Dr. John Harvey Kellogg, el alfa de este peligro. La omega será de una naturaleza asombroso en grado sumo. Hay en el panteísmo el comienzo de teorías que, de ser llevadas a su conclusión lógica, destruirían la fe en el santuario y en la expiación. ¿Ustedes creen que esto ha llegado? La hermana Juan menciona que al final del tiempo esto iba a evolucionar a tal manera de que estas enseñanzas en su desarrollo lógico, o sea, si nosotros no hacemos nada y sigue creciendo, ¿sí?, tendría que destruir la fe en el santuario y en la expiación. Sí, sí se ha dado. Nosotros tenemos hoy una realidad que se llama la teología de la última generación. La teoría de la última generación defiende el santuario y la expiación. Defiende la reivindicación del nombre de Dios ante el universo por medio de una generación, no solamente una persona, de una generación de adventistas que van a limpiar, van a realzar, van a poner en su lugar correcto el nombre de Dios ante el universo. Hermano, disculpe, pero algunos rechazan esa teoría, ¿verdad? Estuve leyendo acerca de eso. Muchísimo, mi querida hermana. Y digo, wow, total, ahora que ya cambiaron de parecer, ¿o qué pasó? Esto es un poco lo que la hermana Juan menciona en los primeros años de su ministerio, en primeros escritos, cuando ella tiene la visión de estos adoradores que adoraban en el lugar santo. Jesús pasa al lugar santísimo, ellos le acompañan al lugar santísimo, por ende eran solamente adventistas del séptimo día, porque eran los únicos que seguían por fe al sumo sacerdote del lugar santo al santísimo, pero del lugar santísimo retroceden. Vuelven de nuevo, ella ve que hay un grupo de hermanos que no se sienten bien en el lugar santísimo y regresan al lugar santo, ¿sí? Y en el lugar santo creen que siguen adorando a Dios, y es ahí donde Satanás le insufla su bendición o su luz o su poder, y ellos adoran a Satanás, ¿no? O en otra forma, por decirlo, esta gente vuelve a lo que sería a la doctrina del protestantismo apóstata. Y son defensores de las doctrinas, entre otras, del falso profeta, ¿sí? Porque la teoría de la última generación es la evolución lógica del remanente hasta el final, donde brilla, ¿sí? Porque ellos asumen que la justicia de Cristo es el estado máximo al que puede aspirar un ser humano pecador. Entonces, por medio de la justicia de Cristo o los actos buenos de Jesús, que están revelados
o que comenzaron a revelarse y a conocerse en la Iglesia Adventista en el Congreso de Minneapolis, esto en su evolución correcta lleva a la formación de los 144.000 en la última generación. Pero estos grupos de pastores, doctores, presidentes, de líderes de la conferencia general dicen, no, eso no es así, nosotros seguiremos pecando. Y esa posición, ¿sí?, niega el trabajo que existe en el santuario y en la expiación. A mí me gustaría que el pastor Gustavo nos pudiera graficar un poco más este tema. Porque confunde a la gente, ¿no? Yo digo, ¿cómo van a salir con algo así? Yo cuando me quedé escuchando eso digo, ¿y ahora de qué les hizo cambiar de idea? Hermana, ¿sabes? Cuando alguien resiste la luz del Señor, va a terminar aceptando otra luz. La hermana Juana menciona la luz que sale de la antorcha, de la tea satánica que viene de Satanás. Van a seguir otra luz, otro conocimiento, pero que no es conforme a la voluntad de Dios. Y lo van a pasar. Claro, pero el problema es que esto va a arrastrar a otros también. Lo que da más pena, no por los que ya tienen años y años, ¿verdad?, estudiando, los que recién empiezan, en esa confusión también se van a ver arrastrados. Hermana, ahí se ve uno de los aspectos muy pocos hablados dentro de la Iglesia Adventista, que es del que todos tenemos y somos parte, que es nuestra influencia. Nosotros a veces no nos damos cuenta de la influencia que podemos ejercer en nuestro alrededor. Lo pasamos por alto o lo minimizamos. Nosotros creemos que somos mala influencia cuando hacemos pecados deliberados, ¿no?, y abiertamente rebeldes, pero nuestra influencia es una arma muy poderosa pero silenciosa. Y esta gente sabe que si ellos se mantienen así, ¿sí?, van a, como son líderes, ese es el problema, hermana, son líderes. Exacto, los líderes. A mí, hermano Gerardo, yo soy un nadie. Yo soy un don nadie y don nada. ¿Sí? A mí nadie me va a escuchar dentro de la conferencia porque no, porque soy laico, punto. Pero si viene un pastor teólogo, profesor universitario, emérito, de Andrew, de Loma Linda, y tengo publicado 4, 6, 8 libros, y doy cátedra en las universidades, etcétera, etcétera, a él sí le van a escuchar. Aunque esté mal. Exactamente, por la influencia. Por la influencia. Sí, claro. Por la influencia. Bien. Triste. Hermano Gustavo, ¿tú quisieras aportar alguna? Sí, cómo no. Quizás desde mi propia experiencia como estudiante de teología, en mis clases, ¿no?, recuerdo efectivamente que la enseñanza que había en aquellos días no lo discerníamos nosotros, hoy sí, ya lo puedo discernir. Era que como adventistas aceptábamos en las clases de teología la postura de San Agustín contra la de Pelagio, aunque también creíamos en la postura de Arminio contra Calvino. O sea, estos 4 fueron teólogos, lógicamente no eran contemporáneos, ¿no? Arminio con Calvino fueron casi, pero estos otros 2 sí, Agustín y Pelagio. ¿Por qué? En el caso de Pelagio, él enseñaba que la persona es responsable de sus actos, que el pecado es comisión de actos, decisión deliberada de hacer o no un acto bueno o malo. Una persona nace y cuando nace, no es porque nació pecador, ahí fue donde entró Agustín para contradecirlo. Es pecador cuando comete pecado. Esa era la postura de Pelagio. Pecador cuando comete pecado. En cambio, San Agustín decía, no, de acuerdo a Romanos, entonces comenzaba a citar los textos, Romanos 5:12, que el pecado entró por un hombre y por ese hombre entró la muerte y así pecamos todos nosotros. Por lo tanto, el pecado entró, y eso es correcto, pero entró también la naturaleza pecaminosa. Solamente que él lo solucionaba con el pecado, hablaba del pecado original y que se solucionaba con un bautismo de infantes. Ese concepto no lo aceptamos nosotros, la transmisión de un pecado original. Sí aceptamos la transmisión de una naturaleza pecaminosa. Desde Adán, todos tenemos naturaleza pecaminosa. Ya lo dijo el Salmo 51:5, David lo dice,
en maldad he sido formado por mi madre. Entonces ya venimos mal de fábrica, todos, ¿sí? Pero es aquí que cuando aparece el concepto de Pablo, y especialmente de Arminio, Arminio fue posterior, obviamente, problema de Pablo, que nosotros podemos abstenernos de pecar. Juan es muy claro en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 9 y 5, 18, que cuando muere la simiente de Dios en nosotros, no podemos pecar, porque hemos nacido de Dios y la simiente mora en nosotros. Pero en la teología de San Agustín, hemos nacido pecadores para seguir cometiendo pecado. Entonces Lutero sacó una frase que lo hizo famoso: simul justus et simul peccator, en latín. Significa a la vez justo, pero sigo siendo pecador, a la vez pecador. Y por lo tanto se habla de una declaración forense. Fue una frase que en la clase de teología se usaba. Una declaración legal, pero no nos hace. O sea, la justicia de Cristo, el perdón de Dios, me declara justo, pero no me hace justo. Esa fue una gran discusión que hubo en mis tiempos de estudiante. Hoy me doy cuenta que sí, si Dios dice, yo te declaro justo, te hago justo también. No, la justicia viene con el paso de los años mediante la santificación. Entonces, ese gran problema que teníamos fue abordado también por las lecturas o las publicaciones de Morris Benden. Él defendía esta noción de que la persona nace pecadora, porque él usaba una frase que solía decir, uno es pecador, ¿por qué? Porque nace pecador o porque comete pecado. ¿Qué es lo que lo hace pecador? Entonces, él solía hablar de que como nacemos pecadores, cometeremos pecado. Entonces, esta gente que se opone a la teología de la última generación comete un gravísimo error siguiendo estas doctrinas hasta que amanezca en su cabeza. Felizmente, hay pastores que ya lo están viendo, como Mark Finley. Este es un alto responsable de la Conferencia General. Él es un defensor de la teología de la última generación también. Que se le abre la cabeza para ver qué cosa. Es cierto que nacemos pecadores, pero el hecho de que hayamos nacido con esa maldición de naturaleza pecaminosa no significa que eso me empuja, aunque esté justificado por Dios, perdonado por Dios, no me empuja a seguir cometiendo pecados. Porque ahí entra el tema de la decisión, que era lo que Pelagio decía. Esto es la decisión. Si yo decido no pecar, no peco. Es que tú vas a pecar igual porque naciste mal. ¿Qué ocurre? Con esa idea, estos predicadores enseñan otra cosa. No podemos cambiar el carácter. El carácter no se puede cambiar. Y si no se puede cambiar, el Señor va a recibir una iglesia pura en la segunda venida porque ahí nos va a cambiar el carácter. O sea, no solamente nos cambia el cuerpo en la segunda venida, nos hace inmortales, sino que el carácter, que no lo podemos cambiar antes, en la segunda venida lo va a cambiar. Pero eso entra en un terreno peligrosísimo porque la Biblia enseña que la intercesión de Jesús va a cerrar, se va a cortar, se va a terminar. Apocalipsis 15:8, que da paso al ministerio de la ira, como bien dijiste en otras emisiones. El ministerio de la gracia, de la cual hemos disfrutado por siglos y que es de gran inspiración, es el oxígeno para todo ser humano. Eso se va a acabar. Y empieza el ministerio de la ira. Y eso va a aparecer cuando cierra la gracia, según Apocalipsis 22:11. Que ahí dice, el que es justo, sígale. Y el que es santo, sígale. Se cerró, cada cual siga con su tendencia. Aquel texto de 1 de Juan 2:1 ya no funcionará más. Cuando Dios dice por medio de Juan, ¿no? Estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si habéis pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo. Eso hoy lo tenemos, pero cuando cierra la gracia, eso no lo tenemos más. El otro texto de Proverbios 26:14. 7 veces cae el justo y de todo se va a levantar. En cambio el impío se cae y no se levanta más. Es cierto ahora que el justo puede caer, pero cuando cierre la gracia, ese texto no vale más. Si cae la octava, tronó. O sea, se perdió. Entonces, ese concepto de que cierra la gracia y no hemos cambiado el carácter, eso es una bomba. Una bomba que explota en las manos de cualquiera, porque el carácter había que cambiarlo antes. Pero uno dice, es que yo no lo puedo cambiar por mi naturaleza pecaminosa, porque así me dijeron que yo nací del todo en pecado, Salmo 51:5,
Y no lo puedo cambiar como Lutero dice, simul justus, a la vez soy justo y a la vez soy un pecador. Ok, Lutero lo dijo, en la mala comprensión que el hombre tenía, Calvino lo creyó igual también, doctrina calvinista, y entonces en ese sentido estamos heredando, o sea, a mí me la enseñaron, hoy yo doy gracias a Dios de que amaneció en mi cabeza la teología de la última generación, y hay varios pastores en la misma línea. Alberto Treyer es uno de los que defienden muy profusamente y se va a ganar el odio de todos. Y están los otros que se oponen, yo ya he mencionado el nombre, lo voy a hacer acá porque lo tenemos que conocer. Rubén Bullón, que dice que es una doctrina satánica. Entonces aquí estamos entrando en algo muy grave. Si alguien dice, pero pastor, guarde los nombres. No, tenemos que sacar a luz todo esto, con nombre y apellido. Porque los hermanos están dependiendo. Ellos no son teólogos. Ellos aman a sus pastores y aman la Biblia, pero hay cosas que no queda muy claro. Y entonces escuchen esta opinión de que es satánico y lógicamente se asustan. Mis hermanos, tenemos que hablar de la intachabilidad, la impecabilidad de los 144.000. Por supuesto, hay hermanos que lo miran desde ahora, como yo no soy impecable, yo soy tachable, soy pecador. Entonces, no me gusta esa doctrina de la intachabilidad, de la impecabilidad. Pero hagamos distinción. Una cosa es la doctrina de los 144.000, que es impecable, o sea, ellos son impecables, son intachables, eso está en un futuro, no sabemos cuándo. Puede ser en nuestra generación, en la siguiente generación, en la que viene. Cuando aparezca la ley dominical, ahí comienza el gatillo. A partir de ahí ya comienza lo que va a ser el sellamiento de parte de Dios. Y Dios va a andar con su cámara filmando a ver quién, como dice el Salmo 14:2, empieza a ver con sus ojos quién es el entendido que busca a Dios. Y ahí se cumple el texto de Ezequiel 9:4, cuando Dios pone el sello y para protegerlos. Y a los otros 5 ángeles destructores da las órdenes de destrucción. Como eso está en un futuro cercano, eso es lo que hay que empezar a mirar. Por ahí nos puede pesar los talones. Si es en nuestra generación, la santificación tenía que haber empezado ayer. O sea, lo más pronto posible de tomar conciencia de que el carácter, porque el punto más flaco aquí es el carácter. Eso va a incluir, yo de paso ahí cito el texto de Gálatas 5:24. Ya estaba dicho en la Biblia, pero ¿qué no lo habíamos visto antes? Que es luchar contra las propensiones, las debilidades, los deseos carnales, como el texto dice. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto hay que crucificarlo. Eso va a incluir propensiones pecaminosas, las inclinaciones, las tendencias que nos caracterizan. Cada cual sabe dónde le aprieta el zapato. Pero a veces esto lo hemos dejado pospuesto, confiándonos en 1 de Juan 2:1, en Proverbios 26:14, capítulo 24:14, que se nos da tiempo para pedir perdón y que Dios nos perdone. Y estamos así. Y ahí se cumple entonces ese texto de Proverbios 24:16. 7 veces se cae el justo, pero en la octava no, yo no te voy a aguantar. O sea, Dios dice, se acabó. Aún más el texto aquel de Mateo 5:24. Deja tu ofrenda y reconcíliate con tu hermano. Si lo has ganado, más vale buen arreglo que buen pleito. Un mal arreglo que buen pleito. Pero si no, el enemigo te entrega al juez, el juez al alguacil, y te digo, no lo vas a pagar feo. Eso significa que no se arregló a tiempo lo que había que arreglar, que era reconciliarse con el hermano, hacer todos los arreglos acá en la tierra, donde tenemos que pedir perdón, en fin, todos los arreglos que hay que hacer. Esto hay que hacerlo ahora, antes de que cese el intercesor. Y entonces ahí Dios va a poner el sello a todos los que le obedecieron, y ellos sí quedan protegidos de los ataques de Satanás. Como dice la hermana White, el sello de Dios los pone más allá del alcance de Satanás. Y estos 144.000 sellados reciben la lluvia tardía, ejecutan el fuerte pregón, de allí aparecen los obreros de la 11ª hora, también reciben el sello, y esa gente, todos entran allí en un mundo misterioso. No hay más intercesión, no hay más gracia, empieza la ira de Dios, empiezan los castigos de Dios, pero los santos no lo van a sufrir y vivirán la experiencia de Job,
cuando fue atacado por Satanás libremente con la condición de Dios. Tú no lo toques y no lo mates. Vamos a probar si tus teorías son ciertas o no. Y Dios sabía lo que estaba haciendo con ese siervo. Dios sabe lo que va a hacer con los 144.000. Por eso, yo digo, hermanos, en nuestros días, hoy, es muy importante que esto se enseñe, se predique. Si yo puedo dar una opinión, creería que la apostasía Omega va a venir por este lado. Esta es la sensación que tengo, porque nos está dividiendo, así como dividió tiempo atrás la ordenación de la mujer al pastorado. Hubo división de opinión sobre el tema. Y así otros asuntos que nos van dividiendo. Este es fundamental porque es para perdición o salvación. Y llamativamente estaba en la Biblia. Ya lo he dicho el apóstol Pablo, lo hemos leído con frecuencia. Esto tiene que ver con decisión. Yo tomo, no porque mi naturaleza pecaminosa me empuja. Hay un tango argentino que por ahí dice en cambalache, ¿no? Si hemos nacido, vamos a caer, no lo podemos evitar. O sea, venimos acá y lo cometemos, queramos o no. No es así, no es así. El Señor nos salva para que le obedezcamos con su gracia, con su poder, morando en el corazón. Estaremos peleando batalla tras batalla, lucha tras lucha, mirando, y para ello los buenos consejos. Dejen las grandes ciudades, dejen los lugares donde abunda la tentación, dejen donde la influencia perversa que hace que presiona sobre el cuerpo, la mente. Lógicamente, si vivimos en medio de un ambiente pagano, profano, mundano, tarde o temprano vamos a ceder a la tentación por el ambiente y nuestra debilidad. Pero salgamos, ese es un consejo que se nos da. Y lo otro, rodémonos de hermanos que tienen buena influencia, de allí que yo te apoyo con los puestos de avanzada. O sea, son estas cosas fundamentales para que crezcamos y hacerle frente a esta lucha que se está haciendo, lamentablemente, desde arriba, no todos, contra la teología de la última generación. Amén, hermano, muchísimas gracias. Voy a leer un versículo bíblico, me está viniendo a la mente ahora, Apocalipsis 12. ¿Sí? Y el último versículo habla sobre la obra final del enemigo al final del tiempo, especialmente en la última generación. Y hay una característica de quiénes son los enemigos de Satanás, o quiénes son sus enemigos, porque habla de Satanás. Fijémonos también que, como tú lo dijiste, pastor, la vasta multitud de estos líderes, porque es una facción de líderes también, ¿sí? Que arrastra a los laicos, que ellos toman como base a Calvino, a Lutero, a San Agustín, llamados fundadores de iglesias, lo que hoy conocemos como la iglesia protestante o padres de iglesia católica. Pero Satanás no tiene guerra contra ellos. En el último versículo dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y los identifica a los enemigos de Satanás, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y sabemos que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Si tú obedeces al espíritu de la profecía, al testimonio de Jesús, ¿sí? O a los escritos que están acá mismo en las Sagradas Escrituras y en los escritos de la sierva del Señor, que pertenecen para nosotros, porque está inspirado por el mismo Espíritu Santo que inspiró a Pedro, Pablo, Elías, Moisés y tantos otros. El mismo Espíritu los guió a ellos en su mente a escribir. Pero esta gente que está en contra de la teología de la última generación está excluida, porque el fundamento teológico de ellos no es el espíritu de la profecía, no están basados en la Biblia. Se basan en teorías humanas. Y las teorías humanas les han enceguecido o tapado el entendimiento a las verdades de la Biblia. Por eso que a mí un pastor adventista me diga, que me lo dijeron, que nosotros vamos a pecar hasta el mismo día de la segunda venida, es exactamente lo que yo escuché de Paul Washer, pastor norteamericano, casado con una señora de Perú. Él habla español, habla inglés, y exactamente lo mismo, que Jesús va a su redimido en la segunda venida de Cristo por una palabra poderosa de Él,
hacerlos no pecadores y que el Apocalipsis lo entenderemos recién en el cielo. Tendremos todo el tiempo para entender el Apocalipsis. Acá no lo podemos entender. Acá seguiremos pecando. En ese caso, entonces, todo el mundo se salva. Exactamente. Bueno, esa es la voz de sirena que nos pone Satanás en los oídos. Qué bonito. Suena bonito, por supuesto, pero suena bonito también para el corazón irregenerado. Y esa es la gran diferencia. Sí, la hermana Graciela hizo un comentario al respecto de lo que estaba hablando el pastor Gustavo. Dice, pero no nacemos pecadores, tenemos una tendencia al pecado. Bueno, nosotros, ahí viene otra vez el dilema. ¿Qué nos define como pecadores? ¿La maldición o pecar? La maldición. Ya veníamos fallados de fábrica, puedo decir. O sea, nosotros, tú sabes que cuando una máquina tiene una matriz y de esa matriz saca muchos productos, pero tú a esa matriz le pega un golpe, un bollo y cebolla y todo eso, todos los demás, ¿qué es lo que pasará? Los productos defectuosos. Sí. Bueno, esa matriz golpeada fue Adán y Eva. Claro, claro. Y de ellos, aparte de ser descendiente de ellos, nacemos con la maldición de ellos, porque ellos se separaron de Dios y nosotros salimos todos separados de Dios. Es más, salimos enemigos de Dios, porque esa es la separación. ¿Sí? Continúo leyendo. Gerardo. Dice así. Sí, pastor. Sí, si tú me permites, quisiera responder a esa pregunta que hizo la hermana, ¿verdad? Que leyó, claro que sí, claro que sí. Sí, la hermana Graciela, ¿verdad? Sí. Pero no nacemos pecadores, más tenemos una tendencia al pecado. Ok, yo quisiera hablar sobre el tema, breve nomás sobre este tema de la tendencia al pecado, para que quede claro, ¿no? Es cierto, recordemos, nacemos pecadores y tenemos tendencias pecaminosas, absolutamente, hasta que Cristo llega a nuestro corazón y comienza un proceso, con la conversión, un proceso de santificación. Es una lucha que tenemos. Pero ¿qué pasa con esas tendencias con las cuales vinimos o nacimos a este mundo y las fuimos desarrollando con el paso de los años? ¿Desaparece? Dios quiere que las controlemos, porque lo que Dios va a condenar es la comisión del pecado. Y la tendencia, las inclinaciones pecaminosas, tienen que ser controladas absolutamente hasta que el Señor nos dé un cuerpo nuevo. Ahora, ¿van a desaparecer esas tendencias? Acordémonos que Satanás va a sacar a luz durante el tiempo de angustia de Jacob, Jeremías 37, tiempo de angustia, como lo menciona Daniel 12:1 también, sacará a luz todos los pecados que hemos cometido. Entonces los 144.000 pasarán por un proceso lastimoso, terrible, de una angustia en su corazón por los pecados cometidos, ya confesados, perdonados, de los cuales nos hemos arrepentido. Está señalado en los libros del cielo. Pero Satanás lo remueve todo, porque él conoce vida y obra de cada uno. Y allí a Dios le vamos a reclamar todos los momentos que hemos tenido de oración. Eso aparece en el capítulo 40, el tiempo de angustia del conflicto de los siglos. Los momentos de arrepentimiento. Eso vamos a repetirle, a reiterarle al Señor. Esto ya lo he confesado, esto también lo he confesado, esto también. Y Satanás debe remover. Ahora, cuando él remueve justamente una naturaleza pecaminosa, porque no estamos limpios. Seguimos todavía sucios, vamos a decir, de naturaleza, pero no de pecado. Son dos cosas distintas. Tenemos que hacer la diferencia entre una naturaleza pecaminosa con tendencia pecaminosa, que Satanás va a remover todo, y la comisión del pecado. Tal vez lo va a ilustrar el texto de Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. Y hago una ilustración usando ejemplo femenino y masculino, porque habla de concepción allí el texto, ¿no? Dice en Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte.
Tenemos la propia concupiscencia, de la cual el apóstol Pedro, en la segunda carta de Pedro 1:4, dice que cuando huimos de esa concupiscencia, entonces participamos de naturaleza divina. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dios no va a dar la naturaleza divina si todavía retenemos corrupción por causa de esa concupiscencia. La concupiscencia está adentro. Vuelvo a leer otra vez el texto de Santiago, capítulo 1, 14, 15, para ver un detalle ahí muy interesante. ¿Cuándo se reconoce el pecado? Entonces usa el ejemplo de una gestación, porque dice, cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo ejecutado, da a luz la muerte, ¿no? La concupiscencia es como la matriz, en el caso de, usando el ejemplo de una mujer, ¿no? Y la mujer también tiene en sus partes los óvulos, forma parte de su naturaleza. Pero ahora, si entra la parte masculina y se llega a gestar, o sea, se llega a fecundar, entra después en el útero, ahí sí, ya está el pecado, y luego cuando se lo da a luz, ya eso merece la muerte, usando el ejemplo de la concepción. Entonces, ¿qué hay que hacer? Usando el mismo ejemplo que usa Santiago, es jamás permitir que entre ese instrumento externo, el caso del óvulo de la mujer y el caso externo del varón. En este ejemplo, cuidémonos de los estímulos externos. Es el caso de cuando escuchamos cosas, vemos cosas, cantamos cosas, o sea, estímulos externos por medio de las 5 avenidas del alma. Tenemos que cuidar todo esto para que lo que tenemos adentro, que era el útero y los óvulos, se guarden. Dios no quiere que se junte el estímulo externo con algo que tenemos adentro. Y adentro, cuando tenemos esas inclinaciones, por ejemplo, malos pensamientos, si alguien fue borracho y ahora dejó y por el poder de Dios ha cambiado su vida, pero está evocando con sus pensamientos. Me acuerdo cuando iba con mis amigos a la taberna, pasamos grato momento, escuchábamos música, y darle allí a la cabeza, lógicamente esos pensamientos está generando aquel estímulo externo para que haga concepción y entre después en el útero. Por lo tanto, el hombre tiene que cuidar las avenidas del alma de afuera y las de adentro, para que esto jamás produzca un fruto. Entonces Dios, en esa condición, cuando enfrentamos el tiempo de angustia, Satanás hará lo que quiere, pero Dios nos preservará, porque nos hemos preservado, para luego darnos un cuerpo inmortal en la segunda venida. Pero el carácter de haber luchado contra la concepción, en este caso, que no dé a luz el pecado, o sea, la concepción y luego el parto, eso es tarea nuestra, que hay que esforzarnos para que Dios nos cuide y ni se geste el pecado ni se lo dé a luz. Amén. Amén. Hermanita Graciela, tú levantaste la manita. ¿No? Hermana Graciela, ¿levantaste la manita? Bien. Gracias, pastor. Quería agregar, ya que estamos tomando analogía bíblica, la lucha interna que sufría. Sí, hermana. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Ya, hermanito, hay mucho ruido. Voy a irme adelante. Yo digo, ¿cómo se hace con unos bebés cuando, por ejemplo, ellos dicen que nacen pecadores? Estos bebés, por ejemplo, hasta los 8 años que tienen conocimiento del bien y el mal, entonces yo digo, no, ahí recién tienen una tendencia al pecado, porque si son bebés, ellos, ¿cómo van a ser pecadores si son bebés? Son recién nacidos. Pienso que sí tienen una tendencia a pecado cuando ellos tienen conocimiento del bien y el mal, y sus padres, digamos, que son de Cristo, les enseñan todas las verdaderas tentaciones, la maldad. Entonces, de acuerdo a eso, él va a tener esa tendencia al pecado, ¿no? Que va a pecar, pero yo quiero que me explique el pastor si realmente, si es un bebé, ¿cómo nace pecador? Si es un bebé que no tiene conocimiento del bien y el mal, bueno, hasta los 8 años. Le contesto, hermana, así lo creía Pelagio también. Y Pelagio fue opositor de San Agustín. San Agustín estaban los dos trenzados. ¿Cuándo se comete pecado? ¿No? Y lo que usted está diciendo era lo que Pelagio decía. Solamente se comete pecado cuando se hace la acción, ¿sí?
Sin embargo, en el caso de un bebé, recordemos, tenemos que ser objetivos también. Ellos ya nacen con la herencia de sus padres. Esto es lógico, obvio, ¿no? Por ejemplo, el bebé cuando es egoísta, apenas nacido, tiene pocos meses, y egoísta porque quiere los abrazos de uno de los progenitores y no quiere al otro. Es el caso de la mamá, de la bebé, nenita, y se le acerca a la madre, y ella está abrazándose al padre, y repugna a la madre, porque quiere solamente la atención de papá hacia la bebé. Es normal, lo mismo al revés. Entonces, eso no lo condenamos nosotros. Dios verá cómo lo hace, porque Él, lógicamente, nos va a juzgar por los pecados que nosotros cometemos. En este caso, es una tendencia de la niña, esa y como cualquier otras más. Dios va a juzgar los pecados que nosotros cometemos. Entonces, ¿qué tiene que hacer un padre? Enseñarle por ese comportamiento que tiene, hasta la edad que usted dice, 7 años o menos, cuando ya el niño ya es responsable, se le enseña, e incluso las maldades ya le aparecen y lo hace. Entonces, cuando es consciente, Dios se lo va a imputar. Pero cuando son bebitos, esas tendencias pecaminosas que ya las trae, hay que educarlas hasta que tenga conciencia de que lo que está haciendo, ese egoísmo, por ejemplo, que de bebé, que no quería la madre, quería estar solamente en los brazos de papito, pero cuando ya es grande y sigue con lo mismo, eso ya es serio, y la mamá y el papá tienen que enseñarle a cambiar la conducta. Esto para que descansemos. Dios sabe lo que hace, Él quiere lo mejor para sus hijos, que enseñemos, eduquemos a nuestros vástagos para que hagan las cosas correctas, hasta que luego tomen conciencia de todo lo que hacen, van a ser responsables a la vista de Dios. Amén. Gracias. Amén. Hermano Carlos, sí. Sí. Respecto a lo que la hermana Graciela dice, hermanos, todos los que estamos acá presentes somos hijos de nuestros padres. Todos llevamos una información genética, todos. Un ADN que solamente lo tiene ese sujeto y que a su vez el padre le replica a su hijo y a su vez este hijo a su nueva descendencia. En este caso, hablando de pecado, todos venimos con ese ADN, no porque lo querramos, porque fue la desobediencia de Adán que catapultó para que nosotros sintiésemos rechazo hacia las cosas de Dios. Ahora, ese ADN que se va replicando durante miles y miles de años, estimo que el único que puede impedir que es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo Amén. Es la que detiene todo ese avance, la que puede detener todo ese avance de que un hijo sea de la manera que sus progenitores fueron. Porque en Cristo se produce cambio, y cambio es sideral, 180 grados, hermano. Nosotros conocemos historias quizás de nosotros mismos también. Yo fui ante esto, ¿y por qué no seguí siendo como antes seguía? Conocí a Cristo, hermano. Cristo me cambió, pero ya no te gusta más andar en borrachera, de fiesta, de acá. No, pues seguí, esa vida es linda, amigo, dale. No, encontré a Cristo, me cambió, soy feliz, hermano, voy al culto los sábados, eso me hace bien, y yo doy fe, mi amigo, dice la persona. Entonces, por más información genética que nosotros, los padres, pueden seguir proyectando a su hijo, y que van a seguir así por decenas y decenas, en generación, Cristo es el único que va a transformar ese ADN para hacernos santos. Amén. Amén. Gracias, hermano. Quería terminar el concepto tomando una analogía, como dicho el pastor también de Santiago, la voy a tomar de Romanos, y ya con esto continuamos. Romanos capítulo 7, tenemos la gran experiencia del apóstol Pablo, el pecado que mora en mí. Él era, hablamos de Pablo, no de Saulo. Saulo era malo, pero Pablo era convertido. Pero él aún así en su conversión, y era tomado por el Espíritu, y era un hombre de Dios, y sin embargo él tenía una lucha interna, muy severa. Porque él menciona el pecado que mora en mí, me arrastra a hacer lo que yo no quiero. Y lo que yo aborrezco, eso hago. Y él tenía hasta lástima de sí mismo, miserable de mí, ¿no? ¿Por qué? Porque había algo que él sabía, interpretaba, que decía que hay algo adentro mío que me domina.
y me hace y me lleva a hacer cosas que yo no quiero hacer. Sé que están mal, pero las hago igual. Esa es la lucha interna de Pablo, no Saulo. Pero en el capítulo 8, él menciona viviendo en el Espíritu. Todos los interrogantes que él tenía en el capítulo 7 lo responden en el capítulo 8. Leo los primeros versículos y dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, como dijo el hermano Carlos. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nosotros podemos tener dos experiencias dentro de la iglesia del Señor, de nuestra experiencia cristiana. Andar conforme a la carne y conforme al Espíritu. Si ando conforme a la carne, soy condenado. Pero si ando conforme al Espíritu, ya no hay condenación. Y él lo dice ¿por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nosotros tenemos, cada cristiano en su experiencia personal con Cristo, individual, tiene ante sí que decidir dos experiencias: o anda conforme a la carne, que es un cristiano no convertido, o anda conforme al Espíritu, cuando tú has conocido a Cristo y Él toma tu vida y tú permites por el Espíritu Santo que vayas creciendo. Entonces en ese recorrido hay una experiencia, y la voy a tomar también de Primera de Juan, si ustedes me permiten, con este es el último versículo de este tema, me gusta para continuar después, por supuesto. En Primera de Juan, capítulo 3, dice, de verso 7 en adelante: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado, verso 8, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y aquí hay un verbo muy interesante: practicar. Cuando yo tengo una naturaleza caída, yo no practico el pecado. Pero cuando en esa naturaleza caída consiento con el pecado y practico el pecado, la hermana Joel le llama a eso los pecados acariciados. Ella dice que hay pecados acariciados que perderán a muchos adventistas porque no quisieron abandonarlos. De la naturaleza caída se encargará Dios. Y Él nos implantará una naturaleza espiritual y no carnal, por medio de una obra regeneradora, misteriosa del Espíritu Santo, que irá cambiando, irá muriendo ese yo que tenía Pablo, por ejemplo, ese hombre viejo, ese hombre pecador, lo irá desterrando en el proceso de la santificación y se irá haciendo de carnal a espiritual. Pero yo tengo que participar también. Entonces ahí entra lo que le llama ese verbo, practicar. Una cosa es que nosotros no podemos evitar tener malos pensamientos, porque somos así. Pero sí podemos evitar la costumbre que tenemos de practicar pecados, porque eso es voluntario. Y cuando no nos damos cuenta, a veces esa naturaleza, si no la frenamos en el poder de Dios, en la sangre de Jesús, esa naturaleza se come al hombre espiritual. O a la inversa, la naturaleza espiritual va derrotando a esa naturaleza carnal y se produce una santificación. Esto es lo que conocemos hasta hoy, desde la caída de Adán, la experiencia del Hijo de Dios, una lucha interna, permanente. Pero al final del tiempo entraremos a una fase desconocida todavía, de la que es esta lucha sin la intercesión de Jesús. O sea, Dios ya se aparta. Dios dice, hasta acá te acompaño. De aquí en adelante
tú debes seguir solo. Entonces ahí es donde nosotros veremos la diferencia del que se preparó, el que veló y oró, el que tomó las condiciones en su tiempo de la preparación en todos los aspectos de su vida, y del que no se preparó. Porque ese tiempo a todos nosotros como iglesia nos tomará de sorpresa. Nosotros creemos que eso vendrá cuando venga la ley dominical. Y la ley dominical lo único que va a hacer separar los grupos. No va a transformar a uno malo en bueno, ni a uno bueno en malo. Simplemente vamos a reflejar el lugar en donde estábamos delante de Dios, pero ahora lo haremos delante de los demás también. La ley dominical va a separar. A ver, Pastor Gustavo, si tú quieres, cortito esta vez, porque se nos da el tiempo. Tal vez dar un versículo que pueda darnos paz para ese tiempo que dijiste recién en que Dios se separa de nosotros, ¿es cierto? Empieza el cierre de la gracia, entramos nosotros a luchar con los leones, ¿no? Y no hay quien nos proteja, las plagas están cayendo, en fin, es terrible, pero entonces acordémonos de este texto que Dios lo pronunció, y nada menos que se lo pronunció a Caín. Y esto es incontrovertible. Génesis capítulo 4, versículos 6 y 7. Creo que va a ser tesoro en aquellos días en que ya no hay intercesor. Génesis 4, 6 y 7, que dice: entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Y ahí Dios agrega, si haces bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Nada menos que a Caín se le dijo esto, ¿no? Esto antes de que él cometa el crimen. El pecado te está codiciando, te está acechando. Si tú te descuidas, te va a atrapar, pero tú tienes que dominarlo. Y finalmente Caín no hizo caso. En los últimos días lo mismo. Tenemos, o sea, como dice el texto del cierre de la gracia de Apocalipsis 22:11, el que es santo, sígale. Santo es aquel que se separó para el Señor, para no cometer pecado, para vivir para el Señor, luchando con sus tendencias, con sus inclinaciones, dominando todo lo que tenía que dominar, habiendo confesado al Señor, y que nadie diga que es salvación por obras. Esto es un esfuerzo que Dios quiere que hagamos de santidad mientras Dios viva en nosotros, porque cuando cierre la gracia, eso va a continuar y no nos habremos dado cuenta. Debes dominarlo. Entonces, luego llegará el momento en que Dios transformará nuestros cuerpos y confirmará ese carácter de lucha con el cual habíamos comenzado, por el cual fuimos sellados después de la ley dominical, y entonces el Señor dará el premio eterno a aquellos hijos que le sirvieron. Amén. Muchas gracias, pastor. Vamos a continuar. Y dice así la sierva del Señor. Ahora debemos estar en guardia y no dejarnos arrastrar fuera del importante mensaje dado por Dios para este tiempo. Satanás no ignora el resultado de tratar de definir a Dios y a Jesucristo desde el punto de vista espiritista, que considera a Dios y a Jesucristo como cosas inexistentes. El tiempo pasado en esta clase de ciencia, en lugar de preparar el camino para el Señor, está haciendo un lugar para que Satanás entre y confunda las mentes con misticismos de su propia creación. Aunque están vestidos con ropajes angélicos, han convertido a nuestro Dios y a nuestro Cristo en seres carentes de toda importancia. ¿Por qué? Porque Satanás ve que las mentes se prestan para que él haga su obra. Los seres humanos han perdido el concepto de Cristo y del Señor. Habla de la experiencia de Kellogg's, en este caso, porque habla del panteísmo, relativiza la existencia real de Dios como seres personales, ¿sí? Y han estado obteniendo una experiencia que es la omega de uno de los engaños más sutiles que cautivarán las mentes humanas. Se nos prohíbe usar la imaginación para espaciarnos en conjeturas. Lo dice la hermana White. Yo voy a leer un versículo
bíblico en 1 Corintios capítulo 4, donde se nos dice exactamente el mismo consejo, pero 2000 años antes, o 1800 años antes. En 1 Corintios capítulo 4, tenemos un consejo a la iglesia dado a la iglesia de los Corintios. Recordemos que la iglesia de Corinto era, dentro de todas las iglesias fundadas por el apóstol Pablo, era la peor de todas. Era la más alejada, era la que dejaba más que desear que cualquier otra iglesia. Esta iglesia tenía exceso por todas partes, pero sin embargo, entre otros consejos, le dice a los fieles en el verso 6, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Es lo que dice la hermana Juárez con sus palabras. Se nos prohíbe usar la imaginación para espaciarnos en conjeturas. Y hoy tenemos en nuestros días acá se habla que la apostasía alfa se refería a relativizar la naturaleza de Dios, el misterio de Dios, es decir, ¿quién es Dios? ¿Qué es lo que es Dios? Queremos en nuestra mente me gusta dar esta gráfica, somos una cucaracha, todos, por el pecado, bajo 4 metros de estiércol, por nuestros actos delante del Señor, pero queremos interpretar el universo y queremos interpretar al Altísimo en nuestra condición. En esa condición es imposible. Por eso dice, no te metas en cosas que no están reveladas, no dice Pablo. No está revelado, no entres ahí. Por la hermana Joa dice, no se metan en conjeturas, porque ese es el terreno fértil que Satanás busca en mentes inquietas, curiosas. Hace poco miré un video de un hermano o de un anciano adventista que decía, yo he descubierto, ¿sí?, el misterio de Dios. Y terminó diciendo que el Espíritu Santo no es una persona, es el Espíritu de Cristo y de Dios. Él descubrió, ¿sí?, después de mucho estudio. El pastor Gustavo lo conoce porque fue anciano de la iglesia de Buenos Aires, de Cúcaro. No, Cúcaro, sí. ¿sí? A veces somos tan temerarios, ¿sí?, que creemos que hemos ahora descubrí el misterio, ¿sí? Y Dios le dice, ¿qué misterio? Tú no puedes descubrir misterios, al menos misterios de Dios, si Dios no te lo revela, porque son misterios, son cosas que a ti no se te han dado. Es como que decir, estudié tanto la Apocalipsis, miré los capítulos y el número de 12, 14 significa que esa numeración, y ahora ya sé con variado todos los números, sé la fecha de la segunda venida de Cristo. Está en la Biblia, hay que descubrirlo, yo lo descubrí. ¿Se entiende? O sea, tú eres una tierra orgánica y abonada para que Satanás plante la semilla. Y eso va a crecer como no tenemos idea. Por eso a nosotros se nos manda a que tengamos mucho cuidado de no meternos en conjeturas. ¿Quién es el Espíritu Santo? Eso es hoy, siglo XXI. Pues sí. En el siglo XIX, siglo XX, fue Kelo con las 2 primeras personas de la divinidad, que era el Padre, el Hijo. No, Dios no es un ser personal, Dios está en todo. Dios está acá, Dios está en mí, Dios está en ti, Dios está en el aire, Dios está en las paredes, Dios está en la flor, en el árbol, en el aire, en el agua, en el sol, Dios está en todas partes. Eso es Dios. Entonces, al hacer de Dios una cosa, lo sacamos del trono. Ya no es un ser omnipotente, todopoderoso, ya es lo que nosotros queramos que sea.
Y hoy sucede exactamente lo mismo con el Espíritu Santo. No es quien dice ser primero porque es un misterio. La hermana Cray dice puntualmente en el caso del Espíritu Santo que el silencio es oro. No hables, no te expreses, porque no está revelado. Y esa es la apostasía que hoy encontramos en muchísimos grupos. Hace una semana atrás me escribe una hermana que ya yo le había comentado hace unas reuniones anteriores, ella de Centroamérica, de una isla del Caribe, y nos decía que ella quería venir acá con su esposo y sus 2 niños a conocer, porque quería ir a un puesto de avanzada, nos conoce por todas las reuniones, los videos, los vio, y después perdimos de vista a esta hermana. Y hace poco nos escribió, y nosotros le dijimos, hermana, tú eres bienvenida siempre. Y me dice, no, hermano, es que no voy a poder, porque lo que pasa es que yo voy a hacer una molestia. ¿Por qué, hermana? Le digo, es que yo no creo en el Espíritu Santo. Entonces, no quiero ser un problema en medio de ustedes porque vamos a estar discutiendo. Fue honesta, la felicito por eso, ¿no? Fue muy honesta. Pero ella no veía el Espíritu Santo. Otra hermana de aquí, de España, nos dijo exactamente lo mismo. Yo no veo el Espíritu Santo en las Biblias. Yo lo estudio la Biblia y no lo veo al Espíritu Santo. Ella es antitrinitaria, que se reúne con un grupo de hermanos antitrinitarios, que nos conoce de mucho tiempo a nosotros. Y nosotros hemos ido a su casa varias veces. Vive al sur de España. Entonces, esa es la parte de la gran apostasía que se da dentro de las filas adventistas. Interpretar a Dios. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Apenas una vil rata pecadora para querer interpretar al Altísimo. Yo lo voy a interpretar y lo que yo piense de él, cuando mi cerebro tiene el tamaño de la cabecita de un alfiler y encima torcido, manchado de pecado, quiero interpretar al creador del universo. Y ese creador lo quiero meter en esa cabecita de alfiler pequeñita que es mi cerebro manchado por pecado. Ah, pero yo puedo hacerlo. Entendemos que a veces la apostasía, omega, es no aceptar el testimonio de Dios. Y si el testimonio de Dios, como lo acabamos de leer, que dice para que en nosotros aprendáis a no pensar mal de lo que está escrito. Está escrito, reflexiona. No está escrito, no pienses, no te metas ahí, no abres esa puerta, porque detrás de esa puerta hay un demonio que te está esperando. Eso fue lo que le pasó a Eva. Eva tenía la instrucción, según la hermana White, cuando ella vio en visiones, en primeros escritos, la caída, que Eva tenía la instrucción junto con Adán, del ángel que le había contado todo lo que había sucedido en el cielo, que andaba un ser muy peligroso que quería hacerles daño. No se separen, anden juntos, él va a llegarle a ustedes una sola vez, estén listos, no se separen. Y ella caminando, no se dio cuenta y ¡pop! Se separó, se encontró lejos del marido. Ella dice, lo vio ya lejos al marido. Y de pronto voltea la cabeza y ve al árbol del conocimiento. Y en ese árbol estaba un ser alado, bello, brillante, que estaba comiendo una manzana o un fruto. Y le atrajo. Fue seducida por la vista que tenía el árbol y ese ser, esa serpiente que estaba ahí, enroscada en el árbol, y de pronto comienza a hablar. Ella tenía que haberse dado media vuelta e irse con el marido. No, fue seducida. La hermana Juan menciona, fue hipnotizada. Satanás la hipnotizó. ¿Por qué? Porque dejó el consejo de estar junto a su esposo. Se aventuró. Y cuando se aventuró, dejó de lado el consejo de Dios
no anden solos, anden juntos. Conocemos el resto de la historia. Y a veces nosotros nos separamos de este consejo, ¿sí?, de no investigar lo que no está revelado. ¿Está revelada la naturaleza de Dios en la Biblia? No, es un misterio. ¿Está revelado el misterio de la piedad? Dios hombre completamente y Dios en su divinidad, hombre Dios en la tierra. Es un misterio. Misterio de la piedad, ¿cómo puede ser? El misterio de la iniquidad, ¿está revelado? No, es un misterio. ¿Por qué Satanás, siendo el mero, el súper, el más indicado para no pecar, es el que pecó, el más próximo al Altísimo, el que conocía todos los secretos que el Padre le dio a entender a él más que a todos? Y él era el que tenía que ser el guardián, y sin embargo resultó ser el traidor. Y misterio, ¿por qué? Y Satanás les gusta, hoy hay muchísimos adventistas que transitan solos por esa senda, cuando a nosotros se nos dice no pensar más de lo que está escrito. Tenga el Señor misericordia de su iglesia. Amén. Voy a continuar y dice así la sierva del Señor. Mensaje selecto, tomo 3. Si Dios habló alguna vez por mí, dice la abuelita White, oiré dentro de poco de una ciencia maravillosa, una ciencia del diablo. Su objetivo será restar toda importancia a Dios y a Jesucristo, a quien Él envió. Algunos exaltarán esta falsa ciencia y Satanás, mediante ellos, procurará anular la ley de Dios. Se efectuarán grandes milagros ante la vista de los hombres y en beneficio de esta ciencia maravillosa. La paradoja del aumento-disminución. Cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando su ley sea más menoscabada, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza más que inquebrantables. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone, el pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos, esta será nuestra prueba. Quizás parezca que la iglesia está por caer, pero no caerá. Permanecerá mientras que los pecadores en Sión serán eliminados por la zaranda. El tamo será separado del precioso trigo. Esta es una prueba terrible y sin embargo se llevará a cabo. El pie de página dice, en el pasado, cuando el pueblo de Dios apostataba, Él levantaba una nueva organización. Pero no es esto lo que hace con su pueblo remanente. Antes que levantar una nueva organización, los pecadores de Sión son zarandeados. En estas palabras, el adventismo, no necesariamente la organización adventista del séptimo día, como se la conoce actualmente, sobrevivirá, pero obviamente no en la misma forma como se la conoce ahora. Hace unos 20 años atrás, cuando llegué a Europa, me quise conectar con la iglesia adventista y yo venía sin número de teléfono, sin dinero, sin conocer a nadie, sin referentes, sin nada. Y llamo por teléfono, por la guía telefónica a la iglesia adventista para saber si me pueden dar una mano. Estaba recién llegadito, aterrizado en España, mayo del 2004. Y hablo una iglesia adventista, no, hermano, no. Otra, no, hermano, otra, no, hermano, no. 4 o 5, no y no. Hasta que me conecto con la iglesia adventista que decía MR. Yo dije, bueno, será un distrito, será bueno. Y ellos me decían, hermano, venga. Y me dan la dirección, tome el metro así, bájese en la estación tal, y ahí camine un poquito y usted encontrará, y llego. Y cuando llego a la iglesia, decía iglesia adventista el séptimo día, digo, uy, que amén. Me digo, pues ya sé dónde voy a dormir esta noche. Recién llegadito. Y no sabía, cuando subo, me atiende el pastor, su esposa, muy amables, yo me saco el sombrero hasta el día de hoy porque ellos me recibieron como un hijo. Muy amables. Entonces comenzamos a dialogar
Ellos querían saber si yo era adventista, entonces me empiezan a conversar, digo, sí, bueno, yo tengo tantos años, etcétera, etcétera, una muy linda conversación, hasta que ellos me dicen que si yo conocía a los adventistas de la Reforma. Y entonces le digo, sí, usted sabe que una vez mi mamá, digo, allá en Argentina, en la iglesia donde nosotros nos reuníamos, fueron adventistas de la Reforma, y ella, como invitaba a comer a todos a casa, se los trajo a una familia a comer a casa y eran adventistas de la Reforma. Yo le comento. Entonces yo recuerdo que apenas yo entraron a casa, a la hora de la comida, sábado después del culto, apenas llegaron, entraron a la cocina y empezaron a destapar las ollas, a ver, y a la nevera, a ver qué había, si estaban comiendo carne, si no estaban comiendo, no, hermana, esto no, entonces no, hermana, esto no puede comer, esto no puede. Y entonces yo recordaba y le digo a la hermana, sí, hermana, yo me acuerdo, y ella se ha hecho para atrás y me dice, es que nosotros somos de la Reforma. Yo no sabía dónde poner la cara. No sabía, digo, uy, lo que dije. Digo, no, pero era gente muy espiritual, hermano, muy espiritual. Y lo miraba al pastor como diciéndome, cayó. Claro, no sabía. Era Iglesia Adventista MR, Movimiento de Reforma. Y los conocí y yo me reunía con ellos. Me reuní con ellos 4 años y medio. Los primeros 4 años y medio que estuve acá, me reuní con ellos. He visto como en la iglesia adventista, grande, ellos le llaman la iglesia organizada o también le llaman la Babilonia, gente muy buena y gente muy fanática, ¿sí? Pero en términos generales, yo siempre estoy agradecido a esa familia porque en el momento que yo necesité ayuda, me ayudaron siempre, ¿sí? Gente muy consagrada. ¿Qué quiero contar con esto? Que toda la iglesia adventista, como lo acabamos de leer, será llevada a una terrible prueba. Y de la iglesia adventista grande, la conferencia general, hay hombres y mujeres que son joyas para Dios. Hombres consagrados y mujeres consagradas y jóvenes consagrados que Dios los conoce, que pueden estar en silencio a no comulgar con ciertas prácticas. En los movimientos de la iglesia de la Reforma también. Y dentro de la Reforma están 2 reformas grandes, después se subdivide, porque esas iglesias se subdividen, son como 18 o 20 grupos distintos. La Reforma de 1914 y la Reforma de 1955, creo. ¿Sí? Los Cocolille y después otros más. Bueno, todos esos grupos, Dios los conoce a los integrantes. Los movimientos independientes, los movimientos de sostén propio, y todo el que profese conocer el mensaje de los 3 ángeles y que cree en la segunda venida de Jesús, tiene que pasar esta terrible prueba que se llevará a cabo. Dios tiene que purificar, separar el grano precioso del tamo, de esa cascarita que no sirve, que está por estar, porque está junto, están pegados, pero esa zaranda, ese movimiento brusco en el grano separará a uno del otro, lo que sirve de lo que no sirve. Y es una obra que el cielo debe hacer, que la hará sobre cada uno de nosotros. Ahora, si yo soy un granito o soy una cascarita, el Señor lo sabe. Tenga el Señor misericordia de mí. Pero cada uno tiene que pasar esa prueba. No importa de qué grupo tú pertenezcas. Tú has aceptado el mensaje de los 3 ángeles. Tú puede que aceptes o no el testimonio de la sierva del Señor. Cada vez está más desprestigiado. Esta mañana escuchaba un sermón del pastor Vilca sobre los libritos rojos que él menciona. Que él, un pastor, un hermano le comentó que su pastor en la iglesia le dijo, no, tengan cuidado con esos hermanos que andan con el librito rojo, porque esos son fanáticos. Húyale como a la lepra. Pastor adventista de la iglesia. Entonces, bueno, él cuenta el sermón, ¿no? Está ahí en su foto de YouTube con él, su cara, y te da unos libritos rojos, ¿no? Muy interesante el sermón. Esta mañana estuve escuchando. Hermano, hay 3 requisitos en el cielo
que el cielo lo menciona, que son hijos de Dios. Los que guardan los mandamientos de Dios tienen la fe de Jesús y tienen el espíritu de profecía. Esos son enemigos de Satanás. Si tú eres que guardas los mandamientos de Dios, pero no tienes la fe de Jesús, tú no eres enemigo de Satanás. Si tú tienes la fe de Jesús, pero guardas los mandamientos, pero no te fundamentas en un así dice Jehová, o no tienes el espíritu de la profecía, tú no eres enemigo de Satanás. Tú crees que eres enemigo, pero Satanás te tiene engañado. O si tú crees en el espíritu de profecía y tienes la fe de Jesús, pero eres un desobediente, no quieres obedecer, no guardas los mandamientos, Satanás no te va a perseguir. Tú crees que te va a perseguir. Te la crees, pero tú no eres enemigo de Satanás. Pero si reúnes esas tres características juntas en tu vida, tú eres un objetivo de Satanás y te va a caer en tantas veces como él pueda para quebrar tu fe. La Biblia es muy explícita cuando habla de los hijos de Dios del fin del tiempo. Continúa. Dice así: vi a nuestro pueblo en gran dificultad, llorando y orando, rogando por las seguras promesas de Dios, mientras los impíos nos rodeaban, se burlaban de nosotros y nos amenazaban con destruirnos, ridiculizaban nuestra debilidad, se burlaban de lo reducido de nuestro número. Bueno, no hablemos de número porque la verdad que hasta da tristeza. Si yo le contara, no voy a contar porque si no nos vamos a desanimar. No es la idea. Pero el pueblo de Dios, hace un tiempo atrás estábamos hablando con unos hermanos, así en un Zoom, de otras reuniones, y había una hermana y un hermano. Entonces comenté, dije, no sé si realmente hasta el día de hoy los 144.000 son literales o simbólicos, o si realmente llegaremos a esa cifra, porque al paso que vamos, no creo que ni 144.000 seamos, ¿sí? Porque cada vez somos menos. Entonces la hermana me dice, hermano, tú sabes que esta mañana misma yo me estaba haciendo la misma pregunta, la misma, y el otro hermano dice, hermano, yo también. No, hasta el paso que vamos no sabemos si llegamos a ser literales, porque los adventistas de la verdad presente, de la sana doctrina, no quieren saber. Están por el club de amigos, etcétera, 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 etcétera. Eso es lo que va a pasar al final del tiempo. La gente nos ridiculizará, diciendo que se van a reír, pero si ustedes son poquitos, mira cuántos son, 4, 3, 8. ¿Ustedes creen que Dios está con ustedes? No son nada. Y eso va a jugar en nuestro ánimo tremendamente. Dice así la sierva del Señor: Satanás, en cooperación con sus ángeles y con hombres impíos, hará todo esfuerzo posible para ganar la victoria y causar la impresión de tener éxito. Pero de este conflicto surgirán la verdad y la justicia en triunfo y victoria. Amén. El pie de página dice, desde el punto de vista humano, Satanás parece tener éxito. Logra sacar de la iglesia visible a los que se han comprometido con el mundo. Pero como miembro de la iglesia invisible, que todavía se encuentran en la Babilonia espiritual, escuchan el llamado a salir de ella bajo la lluvia tardía. Sus miembros irán a aumentar las filas de la iglesia remanente y el mensaje del tercer ángel triunfará gloriosamente. Amén. Amén. El Señor obrará para que los desafectos sean separados de los que son fieles y leales. Aquellos que, como Cornelio, teman a Dios y le glorifiquen, tomarán sus lugares. Las filas no disminuirán. Aquellos que son firmes y leales llenarán las vacantes que se producen por los que se ofenden y apostatan. Fíjate tú, hermano, acá pone hermana Juárez, los que se ofenden. No le digan nada porque se ofenden. Esos apostatarán.
los que tienen rabia de que tú le hables palabras de verdad, verdades presentes, se ofenden. Esos son los candidatos, según la hermana White, a que abandonarán las filas. El pie de página dice, estas declaraciones no son mutuamente contradictorias. La iglesia visible, que creemos que es la organización adventista del séptimo día, incluye las ovejas y los cabritos. Y en la crisis final, los cabritos son separados de las ovejas. La iglesia invisible incluye otras ovejas que no son de este redil. Estas vendrán a la iglesia visible durante la lluvia tardía. Mi querido hermano y hermana, la iglesia adventista del séptimo día es la iglesia del Señor y es el remanente. No le busque la vuelta. Y es el remanente no por los hermanos que tiene, sino a pesar de los hermanos que tiene. Porque es la iglesia que guarda las joyas, las verdades de la Biblia en el siglo XXI. En la peor de las apostasías, la iglesia adventista es depositaria de esa verdad. Y la única, a pesar de los que quieren combatirla, como esta gente que combate la teología de la última generación, que defiende el pastorado femenino, que defiende el mariconismo siglo XXI con la banderita de colores, de la ideología de género, etcétera, 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 y la lista es larga. A pesar de esos, esta iglesia, que la conocemos como adventista del séptimo día, y no me refiero a la conferencia general, porque hoy la conferencia general es una corporación. Dios no levantó una corporación, levantó una iglesia espiritual que guarde las verdades registradas en la Biblia y confirmadas por la sierva del Señor. Y todo aquello que se adscriban, que se tomen de esas verdades, las vivan y las prediquen, es la iglesia del Señor. Y esa iglesia llegará al final. Amén. Las filas diezmadas serán llenadas por aquellos a quienes Cristo representó como los que asistirían a la fiesta de la hora undécima. Hay muchos con quienes el Espíritu de Dios está luchando. El tiempo de los juicios destructores de Dios es el tiempo de misericordia para aquellos que hasta entonces no habían tenido oportunidad de saber qué es la verdad. El Señor los mirará con ternura. Su corazón de misericordia se conmueve. Su mano sigue extendida para salvar, mientras la puerta está cerrada para los que no quisieron entrar. Grandes números serán admitidos por la primera vez. Esta es una cita que es muy controversial dentro de nosotros, ¿no? De ciertos grupos adventistas, porque dice que el tiempo de gracia termina para todo al mismo tiempo. En el cielo sí, para todo, pero en la tierra, si tú has cerrado tu corazón de manera tan empecinada, tan contumaz, y te encierras en tu punto de vista, tu tiempo de gracia ya terminó. Aunque en el cielo todavía hay gracia, tú no quieres esa gracia. Es como tú dices, y se terminó tu tiempo de gracia. Por eso para muchos adventistas se termina antes, porque no quieren entender otra verdad que la que le enseñaron sus pastores. No van a la Biblia, no investigan, no estudian por sí mismos, no dejan ser enseñados por el Espíritu Santo en un estudio concienzudo, privado y profundo de las Sagradas Escrituras. Les parece mucho más cómodo ir a la iglesia, escuchar el sermón y listo, ya está. Terminó el último himno, me levanto, me voy, hasta el próximo sábado. Ah, pero como yo voy a la iglesia, yo estoy en el libro de la vida. Porque los pastores se lo dicen. Hoy estamos hablando, la vez pasada un pastor nos dijo, la iglesia adventista es la iglesia triunfante, decía un pastor. A nosotros mismos, a mí me decía, es la iglesia triunfante, hermano. Digo, no, hermano, es la iglesia militante. Triunfará al final del conflicto. Hoy no. No, hermano, es la iglesia triunfante. Otro pastor de ese mismo lugar me dice en su momento, cuando yo voy la primera vez a la iglesia,
voy la primera vez voy a esa iglesia, cuando entro, era un grupo que se reunía, adventista de habla hispana, no era acá en España, era en otro país de Europa, y cuando llego veo un órgano, un bajo, una guitarra eléctrica, una batería, y para comenzar el servicio de canto, de música, viene el hermano, se levanta, se pone la correa de la guitarra, ting, 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 empieza a afinarla, y el otro hermano, clang, 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 afinarla, y el otro hermano, cling, 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 con el teclado. Y la hermana, una mujer, estaba atrás, estaban preparando el canto. Yo miraba los instrumentos, el show, ¿no? Y yo miraba así, dije, ¿dónde estoy? Y cuando comienza a cantar el himno, ¡pam! ¡Pim! ¡Pum! ¡Pum! ¡Cling! ¡Cling! Música rock sinfónico, rock melódico, pero era un lío. Y todos los hermanos así cantaban. Y yo me quedé parado mirando, ¿no? Y el pastor estaba dirigiendo todo eso, un pastor joven de México. Estaba todo dirigiendo y yo, recién llegado, digo, acá este ambiente como que no me convence. Y subían el volumen y la hermanita de atrás, con una batería, como tenía 8 tambores, 10 tambores, una batería grande, y pa, pum, pim, platillo, y los hermanos, y otra hermana de la baterista, también otra mujer, tocaba la guitarra, y cantaban, y todos le seguían el corito, porque no era himno, eran coritos, ay, los hermanos estaban así. Termina el culto, y cuando salimos, lo toma aparte al pastor. Le digo, hermano, perdona, yo soy nuevo, me presento, le digo, soy nuevo, es la primera vez que estoy acá, fue en Alemania. La primera vez que estoy acá, le digo, y era el grupo hispano. Y la verdad que me sorprende esta liturgia, le digo, nunca, se empieza a hacer, acá en Alemania esto es así, es normal. Bueno, también es normal, le digo, pero yo no estoy acostumbrado a esto. Y le digo, ¿y tú no eres alemán? ¿Sí? Le dije así, ¿no? Tenía cara de ¿cómo decimos nosotros? De cara de latino como nosotros, como yo, ¿no? Voy a decir así, lo voy a cara de latino, ¿no? Entonces le digo, tú tampoco eres alemán, así que no te identifiques mucho, no justifique que en Alemania es así. Entonces me dice, mira, yo estudié teología en la Universidad de Montemorelos. Y a mí me enseñaron esto. Esto es lo que yo aprendí. Esto es lo que yo tengo que dar. Como diciéndome, se terminó la conversación, no me vengo con cuentos chinos. Yo cuando vine acá me dijeron, los alemanes adoran así, tú tienes que hacerlo así. Guitarra eléctrica, batería, bajo y coritos y todo el mundo balanceándose así y gritar y todo. Es lo que hay. Y a ti te han enseñado, a mí me enseñaron esto. No me enseñaron otra cosa. Un pastor joven. Hermano, ¿tú crees que esa liturgia, nosotros como reflexión, se dará en el cielo? Claro que no. Claro que no. Y así como él dijo, eso fue lo que me enseñaron a mí y es verdad, él fue honesto. Esa es la educación que están dando en las universidades adventistas. Exacto. Los pastores que están preparando hoy en día son pastores que van a dar un evangelio romántico, el evangelio de la prosperidad. Ahí está el Rubén ese Bullón, porque esa es la preparación que ellos han tenido. O sea, con todas esas herejías que entraron y encima los mandan a universidades católicas a que vayan a hacer el posgrado o el intercambio, y entonces son sacerdotes católicos los que están preparando a los pastores adventistas. Entonces esa gente viene con una cantidad de ideas raras, cosas que no son doctrinas de la iglesia adventista y cosas en las que la iglesia adventista nunca ha creído. Aquellos que tienen más de 20, 30, 40 años, nosotros hemos crecido en una liturgia donde se cantaba
solamente del himno adventista, del antiguo, donde comenzaban, se ponía una pizarra pequeñita al frente, liturgia o doxología, el primer himno, y después el himno final y la doxología. No digo que tenga que ser todo puro himnario, pero hay himnos muy bonitos y muy consagrados al Señor para la música, que es una parte importante, pero en su correcto lugar en la adoración. Pero hoy ha cambiado. Bueno, el Señor, como ese aspecto, otros aspectos dentro de su pueblo, Él lo va a arreglar. Me ha tocado decirle a los hermanos, no te salgas de la iglesia, o al menos confía en el Señor. ¿Tú crees que Él no puede arreglar esto? El Señor mantuvo viva a su iglesia 1800 años de persecución feroz. No cambiaban la musiquita en la antigüedad, los mataban, los tiraban a los leones, a los tigres, a los cocodrilos, les prendían fuego a los cristianos. Y aún así todo, la iglesia del Señor llegó hasta nuestros días. ¿Tú crees que por estas cositas el Señor nos va a olvidar? Él se encargará. Es su iglesia, no es la tuya ni la mía. Nosotros somos apenas siervos del Altísimo. Confiemos en Él. Y eso, hermano, tiene que pasar. Nosotros lo único que estamos haciendo con estas reuniones y con el deseo es ser enseñados por Dios y permanecer firmes en la doctrina y en el amor y dejarle las consecuencias a Dios para que Él en su momento, en los tiempos de Dios, Él obre una obra milagrosa en los corazones y termine de definir nuestro servicio cuando se promulgue esa sentencia, ese veredicto que dijimos recién de Apocalipsis 22:11. Tú eres justo, sigue justo. Y tú eres limpio, sigue limpio. Y tú, pecador, sigue pecador. Ya no hay más nada que hacer. La suerte está echada para todos. Continúo leyendo y dice así: el tiempo de gracia para los que conocen la verdad termina primero. En Mensajes Selectos, tomo 3, dice así la sierva del Señor: pero no hablo mis propias palabras cuando digo que el Espíritu de Dios pasará por alto a los que han tenido su día de prueba y oportunidad, pero que no han distinguido la voz de Dios ni apreciado los estímulos del Espíritu Santo. Por otra parte, en la hora 11 habrá miles que encontrarán y reconocerán la verdad. Estas conversiones a la verdad se realizarán con una rapidez que sorprenderá a la iglesia visible y únicamente el nombre de Dios será glorificado. Amén. Amén. El pie de página dice: esta declaración enseña claramente que el tiempo de gracia de aquellos que conocieron el mensaje del tercer ángel, pero no habían sido santificados por la verdad, termina antes del tiempo de gracia de aquellos que nunca antes tuvieron oportunidad de conocer el mensaje. Al aproximarnos al fin, avanzaremos o retrocederemos más rápidamente. A medida que nos acercamos al final de la historia de este mundo, avanzamos cada vez más rápido en el crecimiento cristiano, o bien retrocedemos con igual rapidez. Miren, hermano, yo te voy a contar una historia que a nosotros nos tocó muy de cerca, lo hablé con mi esposa hace unos días pasados, con respecto a este punto, en especial este último párrafo. Nosotros no conocemos el mundo espiritual como debiéramos conocerlo. Pero hay algo que sí sabemos: Satanás desea nuestra confusión primero y nuestra apostasía después. Conocemos de una persona que estuvo muy involucrada con nosotros, muy involucrada. El Señor la puso en nuestro camino a esta persona, pero en el término literal de 1 año o 12 meses, esta persona cambió drásticamente
a tal punto que negó todo lo que había hecho antes y apostató de la verdad y del propósito de este puesto de avanzada. 12 meses. ¿Qué pasó en su vida? No sabemos. No lo sabemos. Lo que sí sabemos, porque nos lo dijo, tenía ciertas prácticas, como que le gustaba el café, no podía dejarlo. Lo siento, hermano, yo el café no puedo dejar. Le gustaba la televisión. Lo siento, hermano, yo tengo que ver mi televisión. Esos programas de concurso de palabra, el yo te veo, tú me ves, y los noticieros, o sea, lo que sabemos, la contaminación visual de la televisión abierta, ¿sí? Todo ese mundo. Y el tema también de la alimentación. No guardaba, decía, pero lo hemos visto, no guardaba la reforma procesal. Lo que sabemos. Y hay una cosa que prefiero no contar. Algo anda mal acá, algo anda mal, pero como no tenemos contacto directo, sino esporádico, pero teníamos contacto permanente, esporádico con esta persona, que yo decía, algo anda mal, aquí no me cierran, hasta que fuimos a verla, a esta persona, y se terminó de concretar todas nuestras sospechas. La segunda vez que fuimos a verla, se confirmó nuestras sospechas, y la tercera vez, cuando quiso venir acá, dijo, a ustedes no los quiero ver ni en figurita. ¿Qué pasó? Yo no lo sé. Muy drástico la cosa. Muy triste, hermana, muy drástico. A nosotros nos pegó duro. Pero Qué raro que nosotros, en su vida. si nosotros creemos estar firmes, no nos felicitemos. Ah, qué bien que estoy. Miremos de no caer. Exacto. Uh-huh, uh-huh. Miremos de no caer. Porque así como le ha llevado exactamente un año, al comienzo de ese año dijo, sí, hermano, yo me voy para allá, no hay ningún problema, ya quisiera estar allá. Terminó ese año, odiaba nuestra presencia, especialmente la de este servidor. Y querido hermano, nadie está exento de los ataques de Satanás. Solamente agarrándose de Dios, que es el Señor, porque yo también tengo mis luchas personales, y yo, por ejemplo, cuando yo oro, le digo, Señor, que tú sabes que yo no soy un santo, ayúdame, por favor, si tú has podido con otras personas, de verdad, a mejorarlas, ¿por qué no a mí también? Y yo trato también de poner de mi parte, ¿verdad? Porque no solamente es el Señor, sino que la voluntad de uno también tiene que ser sometida. No es fácil para muchas cosas, pero yo pienso que solo agarrado de su mano y siendo constantes, persistentes y Amén. Teniendo fe es la manera que nos vamos a cambiar. Amén. Por eso, mis queridos hermanos, no creamos que si hoy tenemos pecados, como le llaman, a mí me gusta tomar la cita de la hermana White, pecados acariciados. Que si hoy mantenemos pecados acariciados, en 6 meses seremos los mismos. No te equivoques. No te equivoques. Si tú mantienes pecados equivocados, si nosotros mantenemos pecados acariciados, y si yo mantengo pecados acariciados, en 6 meses yo seré distinto. Porque la apostasía nunca es estática, es dinámica, avanza. Y voy a empezar a comportarme de otra manera, no me daré cuenta, pero la gente sí. Pero si me hago un examen honesto y un autoexamen, una visión introspectiva en mi vida, ayudado por el Espíritu Santo, si es que todavía puedo hacerlo, me daré cuenta de que las cosas no van bien en mi vida. Porque uno de los grandes males que tiene la Odisea es que siente que todo está bien. Él está bien, ella está bien. Eso es la Odisea, tibio. No, tú vienes con tus cosas y no es para mí. Lo que tú dices, pero para mí no es. Será para quien sea, pero para mí no. Yo estoy bien. Pero la apostasía carcome, es como ese cáncer silencioso
que te pilla y tú no sabes por qué. Cuando hablo de cáncer siempre me acuerdo de una amiga que he tenido en Barcelona, una señora que ya descansa, lamentablemente, y nunca fumó, odiaba el cigarrillo, y en su casa nadie entraba fumando, y de pronto me contó ella, yo vivía en Alemania, pero éramos amigos cuando yo vivía en Barcelona. Iba a su casa y estaba con su hija, mis hijos la conocieron, y un día la llamo de Alemania y la saludo, hola, ¿cómo estás? Ay, Gerardo, tengo cáncer. ¿Qué? Sí, tengo cáncer. ¿Qué pasó? Bueno, me dijo, yo nunca supe de nada, lo único, a veces, me decía, sentía una molestia detrás del hombro, por acá me decía así, pero, y me tocaba y sentía algo como caliente, como una zona así, ¿no? Pero nunca, no sentí dolor, no sentí molestia, apenas de vez en cuando una cosa. Y un día va a hacerse un chequeo médico porque le pedían en el trabajo y la llaman, no sé si el día siguiente, al teléfono de ella. ¿Dónde está usted? ¿Dónde está usted? Digo, ¿por quién habla? Somos de la clínica, usted vino ayer a hacerse unas analíticas. ¿Dónde está? Dígame porque le vamos a mandar una ambulancia a donde esté. ¿Dónde está? Y ella se asustó, no, ¿cómo es? Yo estoy en el trabajo ahora, pero dígame la dirección. Y le cayó la ambulancia. ¿Pero qué pasa? Si yo estoy bien o no tengo nada. No, no, venga con nosotros. Y la llevan en ambulancia a la clínica y le dicen, lamentablemente usted tiene un cáncer de pulmón con metástasis. ¿Cómo? Dios mío. ¿De dónde? Si yo nunca fumo, nunca me reúno con fumadores, nunca nada. Bueno, un carcinoma pulmonar y metástasis, ya estaba extendido el cáncer. Murió hace 2 años. Y cuando su hija me escribió, me dijo, mi mamá se fue. Yo me tomé un autobús de acá y me fui por toda esa noche a despedirme de esta señora. Muy amiga. Yo, la verdad es que me pegó muy duro. Pero fue muy silencioso. Muy silencioso fue ese cáncer. La apostasía es así. Es silenciosa y se ramifica. ¿Tú crees que vas a estar siempre con ese tema? No, no te darás cuenta, pero abandonarás otra, se va a ir ramificando. Va a ser metástasis en tu vida espiritual. Y si tú tienes un pecado acariciado, tú tienes una práctica que tú sabes que está mal, te invito a que reflexiones en privado. Amén. Y en el temor de Dios, para que Dios te mande un espíritu de arrepentimiento verdadero. Y a nosotros y a este servidor también. Amén. Porque los tiempos son difíciles. Tenga el Señor misericordia de su iglesia. Amén. Porque esta iglesia tiene que pasar pruebas tremendas. Pero si no está cabalmente purificada, no podrá pasarla. Que el Señor bendiga a su iglesia. Amén. Que el Señor bendiga a cada uno de nosotros como integrantes de su iglesia. Y que nos otorgue en su misericordia un verdadero espíritu de arrepentimiento y de dolor por nuestra situación. Amén. Busquemos la sanidad en Jesús. Y Él está presto, con los brazos abiertos, para decir, Gerardo, ven, yo tengo perdón para ti. Carlos, Gustavo, Mariela, Francisco, Amén. Judith, José, todos, Graciela, vengan. Marlene, yo tengo perdón para ustedes. Hagamos paz, hagamos amistad de nuevo, resolvamos nuestra diferencia, que yo les espero. Porque si ustedes hacen paz conmigo, ustedes serán valiosísimos en mis manos, santificados, y llevarán santidad a otros por su influencia y el mensaje ungido del Espíritu Santo en el día señalado. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y nos guarde. Amén. Y que Amén. nos prepare. Amén.
Amén. Voy a leer unos comentarios que Sí. escribieron aquí. El hermano Francisco dice, les toma el Espíritu Santo como a los evangélicos. ¿Qué quiere decir con eso? Es por lo de la música que estábamos hablando en las iglesias. Ah, Y los instrumentos y esas cosas. pues sí. Y la hermana Judith dice, en Montemorelos verán eso y cosas más terribles. Solamente vean en diciembre cómo les encanta la Navidad. La hermana Graciela comenta, enseñanzas de hombre, mas no de Dios. Y el hermano Francisco también coloca otro comentario con respecto a la Navidad. Los pastores tienen sus árboles en las casas. Y la hermana Graciela dice, sí, he oído algunos que que no tiene nada de malo seguir esas tradiciones. La hermana Judith, terrible, qué tristeza. Cada uno está eligiendo el lugar que quiere estar en el momento de la prueba. Y son decisiones soberanas, hermano, hay que respetarlas. Son lamentables algunas, por supuesto, pero ellos con Dios. Oremos los unos por los otros, para que nosotros no seamos arrastrados a practicar ciertas cosas que la Biblia no autoriza. La Biblia no lo autoriza. Por ejemplo, mencionan que la hermana Juaya apoyaba ciertas prácticas de regalar, juntar regalos al pie del árbol de Navidad y todo. Yo ahí no me meto. Yo en la Biblia no lo encuentro. No encuentro una fiesta de Navidad, mucho menos en diciembre. Muy bien. Porque no está en la Biblia, yo no lo practico. Ahora, ¿tú quieres practicarlo? Practícalo. ¿Tú quieres poner bombita de color, lucecita y la estrellita al final arriba? Es tu vida, es tu arbolito, es tu dinero, vas a gastar en eso, es tu casa. Hazlo. Yo no te voy a decir que sí, que no. Tú eres soberana y soberano en tomar tus decisiones. Conmigo no cuenten. Yo para esas cosas no. Pero cada quien toma sus decisiones. Que el Señor nos bendiga grandemente. Amén. Y nos guarde. Oremos. Amén, amén, hermano. Oremos. Nuestro querido Padre que estás en el cielo, Señor, gracias por este momento que nos da de poder reflexionar y que el Espíritu Santo nos enseñe, Señor, cuál es el camino verdadero del que podemos seguir nosotros confiados y transitar por él, que es tu segura palabra, Padre. Amén. Ni a izquierda ni a derecha, sino avanzar por fe en las enseñanzas que están en las Sagradas Escrituras. Amén. Ayuda a este pueblo, Padre, ayúdanos a nosotros y ayuda a este siervo para que podamos mantenernos firmes cada día hasta que tú dispongas, Señor, si llegaremos o no a ese momento tan solemne de la ley dominical y todo lo que implica. Pero no pensamos en eso, pensamos en hoy. Hoy debemos estar alerta. Hoy, ayer y mañana. Gracias, Padre, por este momento que nos das. Bendice a cada uno, su familia, a este grupo y a aquellos grupos, Señor, que temen tu nombre y aman tu segunda venida. Amén. Te lo suplicamos, Padre. Te lo rogamos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, amén. Amén, amén. Mis queridos hermanitos, feliz semana para todos y feliz sábado. Bueno, para nosotros feliz semana. Sábado. Para ustedes feliz sábado. Para todos ustedes porque todavía están en En sábado, exactamente. Sí, aquí son las 3:56. Hermana Judith, hermano José, hermano, bueno, tengo lejos la pantalla, no veo los nombres. Sepan disculpar, pero a todos, fuerte abrazo en casa. Sí. Un abrazo a todos. Igualmente, hermano José Antonio, Dios le bendiga. Igual, hermanos. Amén. Hermana Ivette. ¿Mañana sí va a haber reunión? Sí, mañana tenemos a las 8 de la tarde, hora de España, con el tema de... Yo ando perdida con los horarios a veces. Ay, esta semana sí un poco difícil, pero ya mañana estoy ahí presente. Amén. Amén. Será todo bienvenido. Gracias, Bendiciones, hermano. hermanito, bendiciones. Bendiciones, que pasen bonita noche ustedes. Amén. Igualmente para ustedes. Hasta mañana.